Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos ya de nuevo en el auditorio y me pongo de pie para presentaros, os pido un muy fuerte aplauso, para uno de los diseñadores más famosos del mundo, Eric Emelan. Hola, hello. Y como no podía ser de otro modo, tenemos a un traductor, un intérprete cuyo nombre es tan mítico como el de uno de los primeros directores de cine, a Buster. Muchas gracias. Un aplauso. Buster. Gracias. Que es el que nos va a ayudar a entender lo que nos va a decir Eric. Creo que estamos ya en Twitch, no sé si me podéis confirmar si estamos ya en directo. Sí, ¿verdad? Vale, perfecto. Entiendo que sí, no me han dicho nadie que no. Ok. Pues lo primero que le vamos a preguntar a Eric, si te parece, Buster, ¿Sí? es cómo está viendo. Somos novatos en Game On, es nuestra segunda edición, y él que tiene tanta experiencia en eventos, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo nos está viendo? Muy bien. So the question is, Eric, as an expert in conventions and game shows, An expert. an absolute expert, how do you feel about Game On? This is the second year of this event, and they're very excited to know your opinion about it. Oh, sure. So, of course, I love it. I mean, this is my first time in Spain, but this is a fairly typical size of convention for me, about 3,000 people or so. And it's, for that size, it's very well run, and it's my favorite size because it's big enough to be an event, but it's small enough to be intimate, and we can spend good time with fans and actually have time to tell each other stories. And so I enjoy that very much. Okay. Entonces, bueno, lo que dice es que primero es la primera vez que viene a España y que le ha gustado mucho, está muy contento de estar aquí. Además comenta que el tamaño del evento es un tamaño que le gusta mucho porque no es demasiado grande, entonces le permite pues, tener un trato un poquito más cercano con la gente que atiende al evento y con los fans y demás, y eso es una cosa que él disfruta mucho. Aparte comenta que, bueno, que para el tamaño de evento que tiene está muy bien organizado y la verdad es que está bastante satisfecho de cómo está gestionándose. Bueno, Eric, has podido conocer a fans, a aficionados de todas las partes del mundo, fans all around the world, you have the chance to know. ¿Y qué nos podrías destacar? ¿En qué crees tú que los aficionados españoles son un poco diferentes? So, what do you think about Spanish gamers? I mean, you've been all over the world, so you've met gamers from all over. What would you say is the characteristic of Spanish gamers, if any? Wow, I wish I could say I could make an immediate judgment because I've only been here 2 days and I've spent, and you guys are the only ones I've met, so you have represented your entire country now for 2 days. Okay. I have a very deep appreciation of Latin cultures. I think that I relate very well to people from Brazil and Italy and Spain, and I think I find more similarities than differences, but I love that the Spanish players, like Brazilians and Italians, are very passionate and, ooh, hello. The beard. So passionate they can't even keep their microphone. Yeah. They're very passionate and they have a very deep love for especially thematic games with a good theme and a good story, which I personally appreciate very much, so I can relate on a lot of levels. Okay. Entonces, bueno, dice que, por un lado, que claro, es su primera visita, que yo solo llevo un par de días aquí, entonces tampoco puede dar una opinión demasiado elaborada porque no nos conoce mucho. Dice que la gente que hay aquí le ha gustado mucho y como representantes de los jugadores de España ve que los españoles, como otros latinos, que es una cultura con la que él tiene bastante afinidad, somos muy pasionales a la hora de acercarnos a los juegos y en general nuestra forma de expresarnos, y eso le gusta mucho, ¿no? Aparte, también aprecia mucho el hecho de que los españoles somos, o hay muchos españoles que disfrutan mucho de los juegos temáticos, que es algo que él personalmente también disfruta, como ya sabréis por sus juegos, y evidentemente pues, siente una gran afinidad por eso también, ¿no?
Pasión. Pasión, passion, yeah. Tanta pasión que el micrófono casi... Que se sale. With the passion, your The microphone. microphone almost jumped out. Exactly. Yeah, yes. it's so Exactamente. passionate. Muy bien, hablas algo de español, a few words in Spanish, you know. Yeah, I speak a little bit of Portuguese, so I understand Spanish from Portuguese. Ah, vale, vale. Que del portugués pues entiendo algunas palabras de español. Hemos llamado a este evento encuentro y esto quiere decir que también queremos que vosotros tengáis la oportunidad, una oportunidad única, os digo, es la primera vez que está en España y además lo tenéis aquí enfrente, de hacerle alguna pregunta que queráis. Entonces, en el momento que queráis, mi compañera Milena os acerca el micrófono y podéis hacerlo en cualquier momento, ¿vale? No tenéis que esperar. Además, Eric me ha comentado que está deseando recibir vuestras preguntas. Yo lo que te quería preguntar, Eric, a ver, ayer hicimos cuentas y has diseñado, ¿puede ser 75 juegos? So they ran some numbers yesterday, and they want to confirm if you have actually designed 75 different games. I have no idea. Okay. Me No lo idea. temía. Is that different games or different games and expansions? ¿Serían todos juegos diferentes o incluye expansiones? Bueno, creo, no sé si está por aquí la mazmorra de Pacheco, pero creo que uno de sus integrantes, creo que eran juegos Pues, diferentes. sí, maybe different games, not even Sí, including creo expansions. que Oh, sí, wow, ¿eh? that's pretty high. Maybe. Sí, okay. Dice que puede ser, que no lo sabe, que realmente no lleva el recuento de los juegos que ha creado, pero que podría ser perfectamente posible. ¿Y a cuánto? No me sale ni a año el juego, Eric, no me salen las cuentas. Es decir, no tienes edad para tantos. Uh-oh. You're way too young to have so many games on the market. That's pretty much what he says. Oh, that's very kind, but I'm very old. No. I just pretend not to be. Eso es lo que importa. Exactamente. It's what matters, that you appear to be. Claro, exacto. Bueno, pues vamos a profundizar un poco en cada uno de estos juegos. ¿De dónde viene la inspiración? Tuve la oportunidad de leer cómo fue un poco el proceso de inspiración de los Unique Games, de lo que iba a ser Discover, que al final, que fue entre Chris Petersen y tú, tuvisteis una idea, se fue desarrollando. Y no sé si en todos los juegos ocurre igual, ¿no? O si cada juego es distinto. Te pongo un ejemplo. A mí hay veces hay ideas que se me ocurren en la ducha. Entonces, no sale un juego de mesa, pero bueno, salen otras cosas. ¿Cómo es tu proceso creativo? Okay, so how is your Vas- creative el año process? lleva. Yeah, esta me la has puesto difícil. Entonces, bueno, the question is, how's your creative process, pretty much? I mean, she has done some research and she knows that you had with the Unity series, you had a whole experience, you have the diaries around so people can actually learn about what your creative experience was. But the question is, how do you usually do it? How do you usually face a new project? How do you face a new creation? That's a good question. So I don't, I have no formula, and that's very important to me that every game is approached very, very differently. So when I start a new game, if I even make sure that even if I start a new game and I feel like I've done this sort of process before, then I actually get bored and I stop and I try something else. So it's very important to me that every game, the inspiration comes from a very different place, and that I start thinking about something different when I'm beginning it. That's part one. Okay. Son dos partes, entonces hacemos primero la primera. Entonces, bueno, para empezar, dice que para él cada proceso creativo es diferente, siempre intenta cambiar en algún punto su forma de trabajar, porque dice que de hecho, si está haciendo un juego nuevo y siente que lo que está haciendo ya lo ha hecho antes, directamente se aburre y prefiere descartar ese proyecto y dedicarse a otra cosa. Entonces, en ese sentido es muy único porque cada juego es único y cada proceso creativo ha sido totalmente diferente a los anteriores. Antes de pasar al segundo paso, una contrapregunta cortita. Sí. Hablabas de los sitios donde se ha inspirado, que decía que hay muchos diferentes. ¿Cuál ha sido el sitio más raro donde o la situación más rara que le ha inspirado un juego? Okay, so going back to the first part, which is the craziest place where you had an idea for a game? The craziest situation where you had an idea Yeah, for a okay. game? So, I have to be careful because it's a family audience. So, I remember this. I was in Malaysia on vacation, and I ate some food at a street foods vendor, and it didn't agree with me. Okay. And I had to run to the washroom and I could not find one, so I had to go to an outdoor
washroom. And Okay. I was like, oh. And I remember during that period, I remember that I was like, is this actually the worst I've ever felt in my life? Okay. And that for some reason got me thinking about how would I order the worst feeling I could possibly have in my life. Now that is a start. That thought process ended up in the XCOM board game. Oh, wow. Wow. Ok, fascinating. So, entonces, bueno, pues respondiendo a la pregunta de cuál es el sitio más raro donde ha tenido la inspiración para un juego, lo que dice es que un día en Malasia estaba comiendo en un puesto por la calle y aparentemente la comida no le sentó demasiado bien. Entonces tuvo que salir corriendo para buscar el lavabo más cercano y aparentemente en el bar, en el sitio este, pues no había, lógicamente, entonces tuvo que acabar yendo a un retrete, un lavabo por la calle. Y entonces, en ese proceso de tener que andar corriendo por las calles, de repente piensa si esa no es la sensación más horrible que ha sentido en toda su vida. Entonces, dice, ¿y cuál sería esa lista de las sensaciones más horribles que he tenido en toda mi vida, ¿no? Entonces, dice que ese proceso mental, esa reflexión, fue de hecho lo que llevó al desarrollo posterior del juego XCOM. Así que, pues, peculiar cuanto menos. Obviously, there's a long line. Claro, hay un largo camino de un punto al otro, pero... But indirectly, that is where it started there. Okay, pues ahí empezó. Ese fue el nacimiento de la idea, ¿no? Hay una segunda parte de la Yeah, okay. respuesta. Y entonces la segunda, the second part about your process, your creation process. Right. So I live on inspiration, right? And I try very hard not to be inspired by games. I play a lot of games, but I never play a game and feel like, ooh, that was cool. I want to make something like that. Usually, if I play a game and I enjoy it, I think, oh, now I don't have to make anything like that. But I try to get my inspiration from mostly from travel, going out and traveling, meeting new people, having new experiences, and doing stuff that is very, very uncomfortable, like something that's way outside my comfort zone. Okay. So I like to try crazy new things as long as it's not too dangerous, but I try crazy new things, and that usually leads me somewhere. Okay, okay. Entonces, bueno, dice que la segunda parte de la inspiración viene sobre todo de sitios muy diferentes, ¿no? Realmente él viaja mucho, le gusta tratar con la gente, le gusta analizar y ver las cosas que hay a su alrededor, y eso generalmente es lo que en muchos casos ha generado pues esa inspiración para muchas de sus creaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues al final eso es el trato del día a día, es el tratar con el mundo, es viajar, ver sitios, conocer cosas, y eso es al final lo que poco a poco va despertando esas ideas, ¿no? Bueno, pues la pregunta, Eric, es inevitable. En estos 2 días en España, ¿te ha pasado algo que pueda inspirar un juego? ¿Tendremos un juego inspirado? Pregúntaselo a ver. So, in these 2 days in Spain, did anything happen that might inspire a Spanish thematic game in the future? Oh, probably not. And the reason is, so the way creativity works, it's almost never linear, right? It's almost never because I do travel, I'll never go, say, to, let me stop and let's start again. So I'll give you an example. I went to Thailand many, many years ago, and I went on a adventure in a tuk-tuk, and it was a little racing car that had a racing car. It was like a little broken bike with a motor, Okay. 3 wheels that we went on a crazy adventure throughout the city where they kept taking us from tailor to tailor to tailor, and I noticed that the whole process was very corrupt and and it went all the way to the top of the King's Guard. Okay. And I thought, wow, that was pretty cool. I would make a game out of that. That's the only time I've ever gotten direct inspiration from something. And I'll tell you, the game I published that I designed out of that will never be published because it's too much of a simulation, and nobody else cares about that experience. Right. So generally speaking, when I have an inspiration from something, it's never related to the event. So good luck with that. Ok. Entonces, bueno, lo que dice es que evidentemente la creatividad no es un proceso lineal. Entonces, desde que surge la idea en una situación hasta el juego final, pues evidentemente hay un trayecto muy largo y esa idea evoluciona y cambia mucho, ¿no? Entonces nos cuenta una anécdota de una vez que estaba en Tailandia y hicieron, bueno, pues una especie de excursión, unas bicis motorizadas que había por ahí. Tuk-tuk, yeah. Tuk-tuk, yeah, okay. Entonces les llevaban por toda la ciudad y les iban llevando de sastre en sastre. Entonces, claro,
dice que la sensación al hacer esto era de que aquello era, bueno, pues evidentemente una excusa para venderle, que estaba muy corrupto aquella excursión, y además le daba la impresión de que realmente era una cosa que está totalmente aceptada y asimilada en el país. Entonces, claro, eso le llevó a decir, joder, esto sería un juego interesante, ¿no? De aquí se podría hacer una mecánica de esto. Comenta que efectivamente que ese fue el caso en el que la inspiración está más directamente relacionada con el juego que desarrolló después, aunque el juego que ha hecho es un juego prácticamente una simulación de esta situación que no cree que llegue a ver la luz nunca porque esa experiencia es muy personal y evidentemente a poca gente le interesará el repetir esa experiencia, ¿no? Pero sí que fue pues, una inspiración muy directa. Pero de nuevo, sería un caso muy excepcional. Generalmente, desde que nace la idea hasta que el juego está terminado y desarrollado, no tiene nada que ver. Bueno, ya aplauden. Muy bien, va bien la cosa, Good job. Eric. Good job for us. Good for us. De nuevo, en el momento que queréis hacer alguna pregunta, os animo a ello. Mira, we have our first question. First question. From the audience. Yes. Hola. Hola, no sé si está... Ahí sí, Sí. ahí sí. Hola, ¿qué tal, Eric? Hello. Bueno, mi pregunta en realidad son dos, también relacionadas con el proceso de diseño. Básicamente, ¿cuáles son los puntos más críticos durante el proceso de diseño? Que para él son como los puntos más calientes, digamos, que a tener en cuenta. Y segundo, ¿qué recomendación le haría a un diseñador, digamos, novel, que tiene ideas en la cabeza como jugón, pero que no se ha atrevido todavía, digamos, a dar el paso y empezar a diseñar un juego? Gracias. So it's two questions. Two questions. Two questions. It's from You think like a your side. designer, Yeah. right? You have the mic, you must have two Exactly. questions. Sácala. So, first question, it's which are the hardest points for you, the most important points when facing out a new design? Which are the hot spots for you from the design process? Okay, that's the first one. That's the first one. So the only thing that I care about is, I mean, this is obvious, but the only thing I care about is if it's fun. And I specifically mean by that is when I build up the game very fast and I play it with an audience very fast, and I teach it and then I step away and I see what happens, and I can tell when people are playing it if they're having fun or not, and if it's the right type of fun for the right type of player. That is the only thing I care about. I care about nothing else. No balance, no scaling, no player counts, nothing technical, because I know how to do that on the back end. So that's by far the only consideration. Dice que realmente lo único que él considera importante a la hora de diseñar un juego es que el juego sea divertido. Él crea el juego, sabe que toda la parte de equilibrio y matemática y de balance, todo eso lo va a poder hacer sin ningún problema, ya una vez la idea esté más o menos fraguada. Entonces lo que comenta es que él cuando empieza un nuevo diseño es un proceso muy rápido, crea un prototipo rápidamente y muy pronto empieza a jugar ese juego ya con el público objetivo. Entonces tiene evidentemente la experiencia y el conocimiento como para ver las reacciones de esa audiencia, de ese público y valorar si realmente se están divirtiendo, si es el juego adecuado para ese tipo de público. Y esa sería un poco la consideración única y principal que hace. Todo lo demás, como digo, da por hecho que se va a poder hacer, sabe que es un trabajo de segundo plano y como tal no le da la importancia que le da al que el juego sea divertido, que al final es lo principal. Bueno, le ¿no? pedimos al Pikachu que está delante de la cámara que si quiere que se suba aquí. Gracias, Pikachu. We have a Pikachu at the camera and we are inviting him at the stage if he wants. Pikachu? A Pikachu, yeah. Oh yeah, come Pikachu, I choose you. And the second question? Okay, so there's the second question. And, Oh, I'm sorry, I have a follow-up. okay. Of course, well, Vale, you have two segunda questions, I parte. have two answers. So fun is a very easy answer, right? Okay. But when I say, I want to be clear, when I say fun, I mean, like it's something that I know now by instinct, but I didn't always know by instinct. I actually spent a long time reading a lot of different psychological textbooks, game theory textbooks, to understand all the different definitions of what fun is, right? Is it the fun of learning? Is it the fun of overcoming an obstacle? Is it the fun of the release of pain? It's many, many different kinds. So now I just know like if it's fun or not, but I spent a long, long time studying that, and I recommend that highly. Dice que, bueno, segunda parte de la respuesta es que, claro, evidentemente la respuesta a que el juego sea divertido es un poco obvia. Entonces, dice que, claro, él ahora mismo, a día de hoy, ya tiene un conocimiento instintivo de lo que es divertido y de lo que un jugador espera de esos juegos.
Pero para llegar ahí ha tenido un largo proceso de estudio de lo que significa la diversión, tanto leyendo textos de psicología como leyendo textos sobre teoría de juegos, en fin, en general informándose de cualquier fuente posible de las diferentes definiciones de lo que es la diversión, ¿no? La diversión por aprender, la diversión por evolucionar, la diversión por evitar algo malo, etcétera. Entonces, bueno, pues evidentemente fue un largo proceso de aprendizaje que recomienda y aconseja a cualquier diseñador que está empezando para entender precisamente qué es lo que quieres transmitir a tu jugador, ¿no? Bueno, pues antes de que le hagas la segunda pregunta y después de sus dos respuestas a la primera pregunta, yo voy a hacer la segunda pregunta de la... Bueno, eso. Porque me viene muy al pelo lo que iba a preguntarle después, y es sobre la interacción entre el público y el diseñador. Es decir, cuando aborda ese proceso de creación, de diseño, de inspiración, lo hace pensando en el público, teniendo esa sensibilidad de decir lo que está viendo, que hace falta, o es un proceso totalmente en el que él se inspira, él está al margen y luego lo ofrece o lo adapta a esa comunidad. Okay, follow-up. Yeah, follow-up. I like follow-up. Yeah, I know. So the question is, how do you relate with the player, with your objective audience, with a game? In the sense that when you create the game, are you thinking in what they want? Are you thinking in what could be good for the time, what's not currently on the market or whatever? Or is it really more of an individual process when you start yourself, get the inspiration, and just develop that idea, and then you check with the market and the audience if it's really actually working? So that's a good question. And this changes over time. But right now, remember, I've been doing this for a long time, and I've had a lot of different answers to this question. But today, I make games for me. I'm the target audience. It has to be fun for me. I have to love the game. I have to be obsessed with the game, and I have to be thinking about the game all the time. Okay. And if generally, and then I hope that the market agrees. The type of people who want the same kind of fun in the same type of situation will enjoy that game. The reason is I've learned that I'm an omnivore. I love many different types of games, and I'm in many different types of moods. So I'm always appealing to a part of myself, or a different mood, or a different feeling, or a different experience that I'm seeking. And so that will, generally, that I hope will project to the audience. Ok, entonces, bueno, básicamente lo que dice es que ha tenido evidentemente un proceso largo, él lleva muchos años en la profesión y como tal la respuesta a esta pregunta habría ido cambiando con los años, ¿no? A día de hoy la respuesta es que él piensa en sí mismo exclusivamente, él piensa en lo que a él le gustaría, en el juego que a él le resulta divertido, con la confianza de que eso evidentemente es lo que el público va a apreciar. Sabe que gente de gustos similares, gente que con valoraciones similares a la hora de jugar un juego, van a saber apreciar ese producto de la misma forma que lo hace él. Además comenta que él es un omnívoro del mundo lúdico, entonces que le gustan todo tipo de juegos, realmente juega prácticamente cualquier cosa. Entonces, eso evidentemente también le da una visión muy amplia y muy general de diferentes aspectos positivos, digamos, que tendría cada uno de estos juegos y, por tanto, sabe adaptar sus creaciones a ese sentimiento concreto que quiere buscar para cada uno de los juegos. Do you remember his second question? Sí, I do sí. remember the second question, yeah. Yo también la tengo. I remember the second Okay. question too. Ha empezado a contestarte un poco, pero vamos a profundizar. Exactamente. So, what would be your advice for a new designer? My advice? Oh my goodness, how much time do we have? ¿Cuánto tiempo tienes? Nosotros tenemos 20 minutos. Okay. 20 minutes. Okay, well, we want to get other people's questions too. So, it's very difficult for me to say just one blanket piece of advice because every design is a discipline and it's a very complicated discipline. So, and everybody's at a different stage of that discipline. So I try not to be too broad for that. But what I can say broadly without knowing what stage of design that you're at, the first thing that I always recommend is to spend the time to understand for yourself what your motivation is for making games. And it's different for other people, and they're all valid. So why do you want to be a game designer? Is it that you want to make games for your friends, that you want to that you're looking for something that doesn't exist? Do you want to be a rock star? Like, do you want to be out doing conventions and interviews and tours and stuff?
Or do you, or are you an artist? Are you something? Is there something that you feel like you need to challenge your audience with? That's three different motivations. They're all valid for very different reasons. And once you understand that motivation, that will help you in the decisions that you make about your career, because they all require different compromises and they require different, different compromises and different types of decisions that you will make. Oh, good luck. Okay, thank you. Okay, so the first thing is, perdón, En español. Sí, en español, ya no sé ni en qué idioma hablo, disculparme. Entonces, la respuesta sería que evidentemente el proceso de diseño y el trabajo de diseño de juegos es una disciplina compleja, amplia y por tanto no es fácil dar una respuesta única que sea genérica y que sirva para cualquier perfil de diseñador. Porque evidentemente un diseñador estará en un punto del proceso, estará en un punto del aprendizaje de lo que es el trabajo, otro diseñador estará en otro punto y por tanto no sería fácil, digamos, aplicar un consejo para todos, ¿no? Así que lo que diría Eric en este caso es que lo más importante es que tú como diseñador tengas claro cuál es tu objetivo como diseñador. Es decir, eres un artista, quieres crear juegos que no existen, quieres hacer juegos para tus amigos, estás buscando un público masivo. Entonces, ese es realmente el punto clave como diseñador que tú tienes que tener claro. Porque según hacia dónde quieras tirar, eso te va a dar una serie de decisiones a la hora de hacer tus juegos diferentes a si estuvieras en otro de esos puntos. Evidentemente dice que todas estas posiciones son muy diferentes para cada diseñador, obviamente todas perfectamente válidas y perfectamente aceptables. Lo importante es que tú tengas claro en qué punto estás y saber transmitir eso que quieres hacer. Efectivamente. Follow up. Follow up, vale. Seguimiento. The reason for this is that because unlike any other art form, design is a discipline that is based on compromise. And it's a very democratic art form. So like in other art forms, you are creating a piece of art for your audience to enjoy, and they will enjoy it objectively, right? You have a completed movie, a completed song, a completed work of art. And they will enjoy it somewhat passively. With a game, what you are doing is you're creating a tool set for players to entertain each other and to find and to create the last piece of fun. So because of that, you have to understand what you want to compromise in your design, what part of your own ego you want to check, and why. And so when you understand why you want to make games, you will know you will make the types of decisions and what you want to compromise in a way that will make you happy as a designer and making the types of games that are good for your intended career path. Okay. Entonces, bueno, lo que comenta dice que, claro, el arte del diseño de juegos, a diferencia de otras disciplinas artísticas, es un arte muy de compromiso. Es decir, al final lo que hace un creador de juegos es crear un entorno para que los propios jugadores se entretengan a sí mismos dentro de ese set de reglas, a diferencia de una película que ya es algo completo, un cuadro, una escultura, que ya te llega al espectador, lo consume y bueno, pues saca su opinión objetiva de la experiencia. El diseño de juegos es un poquito diferente en ese sentido, porque efectivamente tienes que tener claro hasta dónde quieres ceder ese diseño ideal tuyo en tu cabeza en pro de esa diversión de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces tienes que tener muy claro, una vez más, en qué punto estás tú como diseñador, cuál es tu objetivo como diseñador, precisamente para poder tomar esas decisiones que vayan acorde a todo esto, ¿no? Así que ese sería el tema. I'm learning Spanish from this. Yeah, thank you. Got to know. Bueno, os vuelvo a decir lo mismo. A mí por la parte de aquí de la izquierda del auditorio me gustaría escuchar alguna pregunta. No quiero mirar a nadie. Pero bueno, lo dejo al libre albedrío. Y mientras tanto, a mí me siguen sin salir las cuentas, Eric, de tus años y los juegos, ¿eh? A mí no... So the numbers still don't add up. You're too young to have so many games on the market. Sí. Me siguen sin... One game, let's say several games every year, and that adds up. Maybe. Puede ser, vale. Tradúceles. Sí, pero dice que claro, que dice que bueno, al final haciendo varios juegos al año, pues te pones a sumar y dices, pues probablemente sí que salgan esos números. Bueno, sí que mientras cuadren, ¿no? surgen otras preguntas, yo te quiero preguntar, Eric, ¿cuál fue ese juego, que seguro que lo hay, que fue el que te hizo decir, yo quiero hacer esto? I know that one. Esto. The question is, which game do you feel is the game that really made you say, this is what I want to do in my life? You know this one. I know this one. All right. Should I do the 3-part or the 1-part? Whatever you want. Whatever I want. All right. Are there more questions after this?
The shorter one, the shorter version. Okay, short version. One. Okay. So La respuesta corta. there are many, I consider, I have many milestones in what made me a gamer, what made me a hobby gamer, what made me a game designer. The game that made me want to be a game designer is Magic the Gathering, specifically because it blew my mind. It didn't only change my idea of what games could be, but it changed my idea of what entertainment could be. Not only because of how the scope of the game, but also the scope of the design behind it, the discipline and the respect for the respect for the design process that very clearly went into it. And that game literally by itself leveled up every game designer in the industry at that time. And I realized at that point, you can actually, if you want to dedicate your life to making a game like this, you can do that because there's so much more to learn at this level. So that's why it's Magic. Okay. Entonces la respuesta a eso, a cuál sería su juego favorito, el juego que le hizo meterse a crear juegos es Magic the Gathering, indiscutiblemente, ¿no? Él lo probó por primera vez cuando el juego salió y dice que cuando llegó a la tienda y jugó a Magic, literalmente le explotó la cabeza, ¿no? Dice que nunca se había encontrado con un diseño de ese nivel, de esa profundidad, de esa disciplina y rigor a la hora de crear el diseño propiamente dicho, y evidentemente cambió totalmente su percepción, ya no solamente de lo que podía ser un juego de mesa, sino de lo que es el entretenimiento en general, ¿no? Realmente hizo que su cabeza empezara a funcionar de otra manera y evidentemente pues eso le llevó a admirar ese proceso tan riguroso y tan cariñoso, no cariñoso, sino respetuoso por lo que es el proceso de diseño de un juego, ¿no? Entonces, evidentemente, esa admiración pues, hace que fuera el juego que tal. Tuvo varios hitos a lo largo de su vida como jugador, tanto cuando empezó a jugar, cuando se convirtió en aficionado, pero el juego que hizo que quisiera diseñar fue Magic the Gathering. I have a follow-up. Okay. I'm just kidding. Okay. I have a mini question for Buster. Okay. Tengo una mini pregunta para ti, que yo sigo echando cuentas. ¿Cuántas preguntas le han hecho a este señor en lo que va de fin de semana? Unas How many? cuantas. Traduce. She's still not making the Yes. numbers. But now the No. question is, how many questions have they done to you during this weekend? En lo que llevamos. I don't know. I ¿Tú don't know. tampoco? 40, 50, 100. 40. Sí. Este hombre come, duerme, me siguen sin salir las Siguen sin cuentas. salir, ¿verdad? Entonces, haznos un poco de espía y algo que le hayan preguntado así interesantón, que lo podemos trasladar a lo dicho. Seguro que hay alguna chula Vale. que te acuerdes, tradúcele antes esto que Sí, sí, digo sí, of course. y luego le haces la pregunta. Okay, they want to do a little bit of a spy work. Which was, in your opinion, the most interesting question you've been asked during these 2 days? Yo te lo he preguantado a ti. Pero Sí. tú has No, lanzado pero ya se lo pasa. Ah, A él vale. le gusta esto, o sea que... That's not exactly question. I ask in his opinion, but the ball is now in your place. Well, I know. See, so what you're doing is you're saying you're asking me to No, do I'm your guys' asking job him. for you. I don't know. So unfortunately, I mean, I've been doing interviews for many years, Sí. and that there's many variations of some of the same type of questions, and I don't. Unfortunately, and this has nothing to do with the interviewer, but it's I don't always remember at the end of an interview. Sometimes I have to watch it afterward the interview to see what are the questions. So I can't honestly tell you because I try to stay in the moment as much as Claro. possible rather than go from a script. Okay. Sí. Entonces, bueno, su respuesta a esto es que en realidad no se enorgullece decir esto, pero evidentemente no necesariamente recuerda todas las preguntas que le hacen, ya que le gusta vivir el momento de la entrevista y no son cosas que tampoco tenga especialmente pensadas. Dice que al punto que hay muchas veces que tiene que a posteriori ver el vídeo para ver exactamente qué es lo que ha dicho, porque hay veces que ni está 100% seguro, ¿no? Bueno, no nos vas a But chivar nada interesante. I've been Yo os asked digo una, that yo os digo una question, que a by mí the way, me... many times. Sorry. I've been asked that question many times. ¿Ves? And I never That's why- answer. That's why I made the question to him. A mí personalmente la que más me ha gustado, for me personally, the question I think I found more interesting was the one about the game you're less proud of. Oh, I sure. really enjoyed that one. El juego del que está menos orgulloso. Esa para Oh, mí es wonderful una pregunta question. que le hicieron ayer y creo que fue muy interesante. You want to answer? You want me to say anything?
Maybe not. O igual Maybe no. some other time. It's not necessary. You don't want. Sure. Do we have this also as could be a long question? Do we have more questions after this? Por favor, tenemos otra pregunta. Salvada a Eric de esta situación. Tenemos otra pregunta aquí. Come ask me at the convention. I will happily tell you. Ya después, si eso de la convención. Ya cuenta lo que... I'm asking them to save you to that question. Okay. We have a saver. ¿Tenemos micro? ¿Micrófono? Sí. ¿Micrófono? Tenemos una pregunta aquí y otra allí, pero tenemos una aquí... ¿Qué ha pasado? Vale. Bueno, que hable alguien. Hola, hi Eric. Hello. Pregunta Hello. en español, si no te importa. Sí, en español. Lo siento, I can't see you. No te vemos. Sí, es que estás oscuro. Ya, Por mucho bueno. que te... Mi Si quieres pregunta venirte era... aquí para que te vea Eric, vente rapidito mientras preguntas. Venga, Ok. Okay. pero ve preguntando. Sí, mi pregunta era... yo uno de los juegos que más me gusta, ¿vale, de Eric? Es el XCOM. ¿Vale? Y precisamente es un juego donde el motor usa como motor de juego importante la tecnología, las aplicaciones. Entonces me gustaría saber su opinión sobre la implementación de las aplicaciones, porque el XCOM fue muy novedoso, o sea, fue como de los primeros. ¿Y por qué no se ha atrevido a lanzar más juegos con un motor de este tipo? Okay, very interesting question. Oh, I love this. Yeah, so the question is, he's a big fan of your XCOM game, okay? And he wants to know, what do you feel about app engine games, okay? Because he really liked the game, and back in the day when the game came out, it was quite revolutionary. It was one of the first games actually doing this. And he wants to know why you haven't done it again. Why I haven't done it again? Yep. Oh, okay. So the question is, why have I not made another app game? Right, so what do you think, and why haven't you? Actually, it's two questions. So, Okay. yeah. I love app-enabled games. I think it's a beautiful. I love it as a player more than I like as a designer. As a designer, it's hell. It's pure hell. Yeah. But as a player, I like the possibility for new interactions that the app can offer. Now, why I haven't made any new games like that, the only reason is that these games take a very, very long time. I have 4 such games right now in design, in various different stages of design that require app development. I don't know how many of them will be published. With these games, they're so risky and they're so new. Some of them I don't even know if they're fun. Like I just think because they're very difficult to play test in real time because they're more like digital games. They have a very long lead time. So there's a good chance in 2020 you may see one from me that I started designing 3 years ago. And beyond that, I have no idea, but I am working on them. Entonces, bueno, dice que a él personalmente le gusta mucho ese motor, las aplicaciones es una cosa que le parece muy interesante, bastante más como jugador que como diseñador, porque dice que como diseñador trabajar con un desarrollo de aplicación en paralelo con el desarrollo de tu juego, dice que es muy, muy trabajoso y es muy, muy duro, pero que como jugador le gusta mucho, que aporta cosas nuevas, aporta interacciones nuevas y eso para él es súper, súper interesante. En cuanto a la segunda parte, dice que de hecho tiene 4 juegos ahora mismo en diseño. 4 juegos en diseño, hora de comer. Still not adding 1 per year. Yeah. 4 games. Now you have 4 games at the same time, and you have to eat, to sleep. No hours at the day, Eric. I just no way. cut down on sleep. You don't Recorta, sleep. recorta. It's the exclusive. We can say Eric Land don't sleep. Well, less. Ok, que duerme poco, que esa es la respuesta. Eso es. Entonces, bueno, pues básicamente ya por concluir, decía que de estos proyectos, dice que probablemente para 2020 hay alguno de ellos que salga a la calle. Lo que pasa es que dice que ni siquiera está seguro que los 4 lleguen a ver a la luz, porque son proyectos grandes, complicados, con desarrollos muy largos, entonces evidentemente, bueno, pues no puede hablar de fechas ni nada, pero sí tiene cierta confianza que para 2020 aproximadamente uno de ellos saldrá a la luz, que además empezó hace como 3 años, o sea que lleva ya un tiempito en la cocina. Yo ya me rindo con los 3 years, no way. No. Te ha dado una exclusiva ahí, Eric Lang, no te quejarás. Otra pregunta por aquí. ¿No se escucha ahora mismo? Abrimos el micro, ahora. Hi, Eric. Hello. Pregunta en español. Este año con Discovery y con Keyforge parece que se ha abierto la veda de los juegos únicos. ¿Te vas a atrever a hacer un juego único?
Okay, so apparently this year, with the arrival of Keyforge and Ascendancy, was the other one? Discover. Discovery. Keyforge, Yeah, Unique okay, Games. sorry. Yeah. So with this new trend of unique games, sort of like you buy the box and it's a unique experience as opposed to another box from the same series. Are you willing or planning on doing something like that at any point? Well, funny you He could had. ask that. I have to be a little careful, so there is an article out right now in public that's from Fantasy Flight that actually explains that when I was one of the people that helped them come up with the idea for the unique games, about 3 years ago, 4 years ago. I don't even know. It was a long time ago. The very, very basic original idea, while Richard Garfield was working on Keyforge, at the same time I was working on an idea like this for a board game and what it would be like. So yes, I'm very interested in that, and I am and have been working on a game like that for a long time, but it's not ready, and whenever it's ready, it will come out. Dice que, bueno, le alegra que le hagas esa pregunta, porque de hecho dice que cuando Fantasy Flight inicialmente surge esta idea, él fue uno de los que estaba ahí, uno de los que de hecho promovió este concepto del juego único, ¿no? Entonces, en el momento que Richard Garfield saca Keyforge, pues evidentemente ya se abrió una veda y él en paralelo está trabajando con este tipo de juego. Entonces dice que, bueno, que no sabe cuándo, pero que sí, que tiene un proyecto ahora mismo y que, bueno, en algún momento se podrá anunciar y se podrá saber más. Todos los peques que están ya por aquí os avisamos, no hemos secuestrado a Peter y Jack, pero vamos a apurar todos los últimos minutos con Eric Lang, que es la primera vez que está en España. Queremos preguntar mucho y él me ha dicho que quiere también apurar todo lo que se pueda. Así que siguiente pregunta. Muy bien, muy bien. Yo quería hacer dos preguntas realmente, a ver si es posible. Una de ellas es, todos los juegos que diseñas, ¿cuántos realmente ven la producción y cuántos acaban aparcados en el cajón de ya veremos? Y la otra pregunta es, ahora estás en una posición que te encargan juegos, creas tú tus propios juegos. ¿Cómo eres capaz de llevar al proceso de coordinar diseño, reglas, ambientación y encajar toda la producción de los componentes que lleva un juego? Porque es una locura a nivel de cuadrarlo todo. Y ya si metemos la pregunta que ha hecho otro compañero aquí, de cómo incluir también la aplicación del móvil, pues eso ya es un reto muy, muy difícil. Bueno, si habéis quedado para Okay, cenar, está visto que no llegáis. Sí. Pero muy interesante, muchas gracias. Vale, entonces, primera pregunta es, first question would be, how many of your designs actually reach the market as opposed to those that remain in the drawer for future maybe release? Less than 1 out of 10. Okay. Menos de 1 de cada 10. Which is amazing numbers. Venga, vamos cogió ritmo. Segunda pregunta, how do you manage to actually manage the whole process of production now with your current position in Cool Mini or not? How do you manage to design games, to develop games, to find time for production, etc., etc., etc.? And even now, actually coming with the other question, now that you also have to include apps and sometimes into your games, how do you actually manage to do all of that yourself? Sleep less. At CMON, I'm the design director. I have an excellent team. We have 9 developers at CMON that are very, very talented, very good at what they do. And as their director, it's my job to mentor them and to foster their own talent into the development process. So I'm not alone. I don't do all this by myself. We work together as a team. So my job is to be the vision keeper, the person who has a very clear idea of what our target is, what we're trying to hit, and to course correct during each part, design, development. And even in production, it's not my department, but I am a pain in the behind of that department to make suggestions and to have input into that part of the process as well. That's part one. Okay.
Vale, primera parte de la respuesta dice que, bueno, que primero, evidentemente, dormir muy poco, eso siempre ayuda mucho porque te da más tiempo. Entonces, luego lo que dice es que en realidad, evidentemente, no es un proceso que él hace solo. Él tiene todo un equipo en Fantasy Flight como director de diseño, que es no de Fantasy Flight, sino de Cool Mini or Not. Cool Mini or Not. Como director de diseño ahí tiene un equipo de 9 desarrolladores detrás de él, gente pues muy talentosa y muy capacitada. Entonces, realmente su trabajo es más mantener la visión, mantener el rumbo que ellos quieren para llegar a ese objetivo de público, de dificultad, diversión, etcétera, etcétera. Entonces, él sobre todo se preocupa de eso. Aparte, porque como director y mentor de estos desarrolladores, pues también su trabajo es permitir que ellos fomenten y que exploten su propia creatividad y su propio talento. Y como tal, él les deja también que hagan sus cosas y demás. Dice que en cuanto al tema de producción, él sería el grano en la nariz de este equipo y que realmente no es directamente su trabajo, pero sí le gusta participar porque le gusta mantener un poco el control de las cosas. Así que se suele implicar al final en todo, pero como decíamos, su trabajo es mucho más de supervisar y de guiar que realmente ya de ser él el que tiene que estar ahí desarrollando y haciendo lo demás, ¿no? Primera parte. Second part. I'm not sure if that answered his question, but that is the role. ¿Lo damos por contestada? Sí, that's okay. Digamos, The answer ¿Cuántas reply. preguntas nos quedan? ¿Una o dos? Dos. Vale, pues dos últimas preguntas. Hola, por aquí. Sí. Bueno, hola. Aquí. Precisamente viene un poco al hilo de la pregunta anterior, es que entiendo que en los últimos años su rol ha cambiado más de directamente diseñador a un puesto más ejecutivo, más directivo. ¿Cómo ha cambiado su perspectiva y su forma de entender el mercado y el proceso de diseño desde que está en este puesto más ejecutivo? ¿Dónde se siente más cómodo, si no echa alguna vez de menos volver simplemente a diseñador y a pelearse con el editor directamente? Y bueno, pues por ahí un poco la pregunta. Vale. Okay, so the question is... Didn't understand a word of that. Okay, not a problem. So as with your new position as design director in Cool Mini or Not, and probably that has meant that you have to, at least a little bit, put your own design aside because you have to do this management work for the company. So first of all, how do you feel about that? And the second part of the question was, if you actually miss the other part, if you actually feel like you're missing something from your design time and fighting with the publisher and getting to show them the games. Yep. So the reason that I took the position at CMON, besides the reason I took it was is a question of number one, I wanted to make fewer games, and number two, I wanted to be more involved in every single aspect of the games that I do make. So I want to have more of a influence and more of a voice in everything, including the graphics, the production, the product design. And I wanted to expand, because all of that, in my opinion, has a lot to do with the final experience of a game, not just the design. So I wanted to spend more time doing fewer games. The other thing is, even though I am a designer, I also very much enjoy doing development work, and I actually do like working on other people's games and helping them with on the development back end and helping them work on product creation and realizing that into a new type of game. So that was Gizmos, for example, by Phil Walker Harding was my first of that. I love doing that work. So basically, it's just more work than it used to be, but I feel like I love it. I mean, this was 100% my choice, and I'm very glad that I'm doing it right now. Okay. Entonces, bueno, la respuesta sería que en realidad, por un lado, él coge este puesto en Cool Mini or Not porque tiene como idea desarrollar menos juegos, por un lado, y por otro lado, poder dedicarse y tener más participación en todo el resto del proceso más allá del diseño puramente. Entonces, evidentemente, esta posición le da esa posibilidad y eso para él pues, es muy, muy interesante y de hecho lo está disfrutando mucho.
En cuanto a la segunda parte, dice que también, que es que en realidad le gusta mucho trabajar en juegos de otra gente y el trabajo de desarrollo de producto, el trabajo de coger una idea de un creador y darle forma y desarrollarlo hasta que hacer ese producto comercial y que sea un nuevo juego. Dice que es una parte muy, muy bonita del proceso, ¿no? Dice que lo acaba de hacer con Gizmos y que es algo que ha disfrutado terriblemente, entonces que al contrario, que está muy, muy contento con esta nueva posición. Follow-up. So don't worry, I'm still making games. This year was a little slow. Like I only had one game design this year because it took a year to integrate into the company. But next year, in 2019, I will have 4 games with my name on it. But 3 of them will be co-designs, though. Dice que, bueno, que de hecho que no nos preocupemos, que evidentemente él sigue creando juegos, que va a seguir lanzando nuevos productos, que este año ha sido un poquito especial porque al ser su llegada a Cool Mini or Not, pues evidentemente ha habido un proceso de adaptación y de integración a la estructura de la empresa, pero que a pesar de eso, para los próximos años, para el próximo año, si no me equivoco, estamos hablando de 4 juegos que tienen preparados con su nombre en la caja. 3 de ellos son codiseños con otros autores, pero aún así siguen siendo 4 títulos suyos, o sea que sigue a tope, vamos, sigue al 100%. Nos quedan 2 minutos, así que tenemos justito para una preguntita cortita. Hola, Eric. Mi pregunta va sobre, con las últimas noticias que han salido en cuanto a la situación financiera de Cool Mini or Not, si estamos ante que ha estallado la burbuja del ojo de mesa, sobre todo de cara a Kickstarters, o todavía hay mucho margen de mejora. Gracias. Thank you. Okay, so in regards, having in mind the latest financial results from Cool Mini or Not, do you feel that the board game bubble has already exploded? The growth has reached its peak and it's going down? Or maybe even just Kickstarter's bubble, has that blown up? Or do you feel that it's still running and going fantastically well? Oh, not at all. Yeah. So it's very interesting, especially if you're a game designer and inclined. So there's many different ways to analyze every market, of course, right? So if you look at the market as a whole, the total number of dollars that are made by the market, it is still growing by a greater number every year. The way to check that is every individual publisher, it's like some sales might be going down across the platform, but the overall dollars is increasing every year without exception. So the industry is doing well. It's never been a better time to be a gamer than it is today. You have so much choice. What's happening right now is the same that happens in any market that matures over a strong growth period. There's just, because there are so many new interested parties, so many new publishers making so many new games, and the quality is exceptional. So it's just that the total dollars in the market is just being divided among a greater number of publishers. I think any setbacks that you might see are temporary at best. Nobody that I know in the industry is worried that much. The only people that should be worried are people that are not spending all their effort to make quality games. I think you'll find this time next year that the publishers that are here this time next year will be saying it's amazing, best time in the industry ever. Okay. Good luck. Thank you. Master, que nos vamos. Efectivamente, sí, a ver, intentaré resumir un poquito. Entonces, dice que no, que al contrario, que ahora mismo la industria está viviendo un momento excelente. De hecho, los números de la mayoría de las empresas dedicadas a esto lo muestran. El crecimiento es indiscutible y año tras año se va generando más dinero. Lo que sí pasa es que, evidentemente, como cualquier mercado que madura y que crece, cada vez hay más gente queriéndose meter, cada vez hay más editores, cada vez hay más autores. Entonces, ese pastel se tiene que repartir entre más partes y por eso a lo mejor puede parecer que cada uno se está llevando menos. Y de hecho probablemente sea así. La realidad es que el volumen total de dinero que se está moviendo en la industria es mayor que nunca. De hecho la industria está viviendo el momento dorado. El día de hoy es un día fantástico para ser jugador de juego de mesa. Nunca ha habido una oferta tan amplia y de una calidad tan grande como la que hay a día de hoy. Entonces, de hecho, dice que seguramente si se le hiciera esta misma pregunta a un autor el año que viene, va a responder exactamente lo mismo y cree que si ha habido algún tipo de revés es temporal en el peor de los casos. O sea, no tiene ningún miedo y, de hecho, sabe que la industria va muy bien, vamos. Bueno, pues
We I have have a- 1 minute. Okay, I have a follow-up, very quick. Okay. So what you're going to notice, by the way, is that in this new, as the market continues to evolve, publishers are also going to evolve, us included, Simon included. You won't be seeing the same tricks over and over again. Even next year, you'll notice from us that we're going to be doing a lot of things quite differently and hopefully surprisingly. We're aiming at games that are slightly new games for new markets for us. And some new twists. And I wish I could say more and not just be a tease, but that's. Talk to me this time next year, and hopefully remember that I said we're going to try some cool new things, and then you'll be able to tell me exactly which ones they are. Vale, entonces dice que, bueno, que de hecho lo que sí que vamos a ver es que evidentemente las editoriales, cualquier editorial tendrá que mantenerse viva y seguir evolucionando y vamos a ver, no vamos a ver, como en palabras literales, no vamos a ver los mismos trucos repetidos por la misma gente. Dice incluso vamos a ver cómo el año que viene el catálogo de Cool Mini or Not ya está cambiando, ya está incluyendo nuevas ideas y nuevas propuestas y te invita a, si el año que viene estás por aquí y él también, a que le vuelvas a hacer esta pregunta sobre estas nuevas cosas que va a lanzar Cool Mini or Not, porque dice que seguro que alguna por lo menos te llamó la atención y le encantará saber a ver qué opinas de eso. Pide también disculpas por no poder decir mucho más, evidentemente todo esto es altamente confidencial, pero que sepáis que hay muchas nuevas ideas y que en realidad sigue habiendo un montón de nuevo material y nuevo contenido cada año. Bueno, pues me Next year. tenéis que ayudar a despedir a Eric Lang como se merece. Please, Eric, stand up, Oh, please, sure. to say goodbye. Y es que ahora lo voy a despedir, pero tenéis que esperar que le traduzca la despedida Buster y luego le damos un súper aplauso, ¿vale? Pero súper, ir entrenando. Ha sido un placer, Eric. Y lo último que quería decirte, hemos hablado estos días que los juegos de mesa muchas veces no somos conscientes de que son realmente un artefacto artístico, cultural. Y no sé si tú eres consciente, ya te lo decimos nosotros, de que tu trabajo, esos 75 juegos, ya han impactado en la vida, en los salones de muchísimas personas, han formado parte de las familias y es un legado que perdurará, que muchas veces, como te digo, no somos conscientes porque lo manipulamos. Aquí tenéis una muestra de ese legado, el legado de Eric Lang, y te queremos dar las gracias por todo ello. Ahí lo llevas. Okay, so basically they want to thank you because board games and most people are not necessarily aware of this are artistic and cultural products. And as such, they impact the life of the people playing it. So with your 75 games in the market, it is a fact that you must have impacted a lot of people thanks to your board games. And they want to thank you for that because it's very important and it's something very valuable and, you know, you deserve all the praise. Well, thank you. I want to say thank you, and thank you, of course, because I mean, without gamers, we are nothing, right? Like we don't make games only for ourselves. We make games for people to play, and it makes me very happy to come to shows like this, where people can come together and enjoy games. It's like, of course, yes, the money is nice, but the real enjoyment is seeing people play our games. Exacto. Entonces nada, dice que bueno, por supuesto, muchísimas gracias, pero que claro, que esto es un placer. Hola, se eleva hasta el micro de Pasión, la emoción. pasión. Pasión española, ya sabéis. Entonces, bueno, pues eso, que evidentemente a él lo que le gusta es esto, a los autores lo que les gusta es, sí, no sé si se me oye bien. No te preocupes. Vale. Es jugar con la gente, es disfrutar con la gente. Al final los que estamos haciendo esto es porque este es un trabajo que nos apasiona y que nos gusta y Eric es lo que dice, yo hago los juegos para que la gente juegue y poder venir aquí y ver a todo el mundo jugar. Dice, este es para mí mi pago, dice, esto es con lo que yo disfruto y es por esto por lo que... Y así lo despedimos con esta apasionada muestra de agradecimiento de tus jugadores. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Ahora os dejamos... A ver, niños, ¿con quién os dejamos ahora? ¿Lo sabéis? ¿Con Pete? ¿Quién? Decidlo. A ver, más fuerte. Que si no, no salen. 1, 2 y 3. Os lo habéis ganado. Volvemos ahora unos minutos con Peter y Jack.